Ciudad de México es un lugar increíble. Alberga a casi 22 millones de personas en el área metropolitana, múltiples corporaciones globales y una mezcla única de arquitectura europea y azteca. Por desgracia, la ciudad también está situada en la peor ubicación posible para una urbe de su tamaño, lo que provoca que zonas enteras de la ciudad se hundan en cantidades notables. ¿Cómo ha crecido tanto la Ciudad de México? ¿Y por qué se hunde? Hola y bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a profundizar en una sola ciudad. Ciudad de México. Normalmente me gusta hacer videos que abarquen un país o incluso algunos estados. Pero el episodio de hoy es el primero de una serie de episodios sobre el concepto de megaciudad y la geografía que las acompaña. Ciudad de México, desde luego, es muy única, sobre todo porque es increíblemente dominante dentro del país, México, pero también porque tiene una geografía realmente espantosa, y hoy vamos a explorar por qué. Pero antes, la fiesta más espeluznante está a la vuelta de la esquina, y hemos hecho un podcast sobre ella. Si tienes curiosidad por conocer los orígenes de esta festividad, cómo se extendió por el mundo y cómo la celebran las distintas regiones del mundo, echa un vistazo al episodio que sigue este video haciendo clic en este enlace o directamente en la descripción. Mucho antes de la llegada de los colonos europeos, el Valle de México ya era un centro de civilización y cultura. La tierra que acabaría convirtiéndose en Ciudad de México estuvo ligada al cacao, rodeada de pequeñas comunidades anteriores incluso a los aztecas. Sin embargo, fueron los aztecas, también conocidos como mexicas, quienes realmente transformaron la zona en una próspera civilización. Fundada en 1325, la capital azteca, Tenochtitlán, se erigió en una isla del lago y estaba conectada al continente por una serie de calzadas. Era una maravilla arquitectónica, con altísimas pirámides, grandes plazas e intrincados canales para el transporte y la agricultura. En su apogeo, la ciudad albergaba unas 200,000 personas, lo que la convertía en una de las mayores urbes del mundo en aquella época. Para poner esta cifra en perspectiva, París y Milán contaban con unos 150,000 habitantes entonces, y Londres, donde hoy viven unos 15 millones de personas, solo albergaba unos 80,000. Sin embargo, esta floreciente civilización se detuvo por la llegada del conquistador español Hernán Cortés en 1519. Fue recibido como huésped por el gobernante azteca Moctezuma II, cuya relación se deterioró rápidamente por malentendidos culturales y la codicia de los españoles por el oro. Cortés fue finalmente expulsado de Tenochtitlán, pero regresó más tarde, formando alianzas con otros grupos indígenas enemigos de los aztecas. Asediada desde dentro por la viruela y desde fuera por los españoles y sus aliados, Tenochtitlán cayó en relativamente poco tiempo, el 13 de agosto de 1521. La conquista tuvo efectos devastadores en la población local, tanto por la violencia del asedio como por las enfermedades traídas por los europeos. Tenochtitlán fue destruida en gran parte, sus tesoros saqueados y sus templos arrasados. Sobre sus ruinas, los españoles construyeron la Ciudad de México, estableciéndola como capital del virreinato de Nueva España. Los gobernantes coloniales impusieron su cultura, lengua y religión a los indígenas, alterando profundamente el tejido social y cultural de la región. Durante el período colonial, la Ciudad de México fue un símbolo de la autoridad española, con grandes catedrales, palacios y universidades que reflejaban los estilos arquitectónicos europeos. Sin embargo, también siguió siendo un lugar donde la cultura indígena persistía, aunque de forma modificada. Con el paso de los siglos, surgió una cultura única, mezcla de elementos autóctonos y europeos, que dio a México una identidad que hoy se extiende por ambos continentes. Tras independizarse en 1821, Ciudad de México mantendría su estatus de capital política y cultural del recién formado país de México. Hoy es una ciudad global, una metrópolis bulliciosa, moderna y antigua a la vez, donde los rascacielos se elevan sobre iglesias coloniales y ruinas aztecas. Ciudad de México es sin duda una de las ciudades más singulares del mundo. Su construcción sobre los restos del Imperio Azteca no hace sino aumentar su singularidad, pero como estamos a punto de descubrir, su geografía también es interesante, y no en el buen sentido. Antes de hablar de la singular geografía de Ciudad de México, si te está gustando este video, dale al botón de suscribirte. Tienes más videos divertidos sobre geografía a un solo clic. Situada en el Valle de México, una gran meseta en el centro del país, Ciudad de México es la capital de México y una de las ciudades más pobladas e importantes del mundo. Situada a más de 1,5 kilómetros sobre el nivel del mar, la ciudad está rodeada de imponentes cordilleras, como los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl al sureste.
Ciudad de México se construyó originalmente sobre el lago Texcoco, un lago natural dentro del valle. Los aztecas aprovecharon los recursos del lago construyendo una serie de canales para el transporte y la agricultura. Sin embargo, tras ser conquistados, los españoles drenarían el lago para controlar las inundaciones y ampliar la ciudad, cambiando radicalmente su geografía. Esta decisión tuvo consecuencias duraderas, como el hundimiento del terreno y la escasez de agua. El drenaje del lago también dejó tras de sí un suelo arcilloso, un material propenso a los terremotos, por lo que la actividad sísmica es una preocupación constante para los habitantes de la ciudad. En cuanto al clima, Ciudad de México tiene un clima subtropical de altiplano debido a su altitud. Esto se traduce en un clima más suave que el de muchas otras regiones de la misma latitud. Sin embargo, la ciudad se enfrenta a importantes retos medioambientales, como la contaminación atmosférica, agravada por la geografía del valle, que tiende a atrapar el smog. La expansión urbana también ha extendido la ciudad a las zonas circundantes, creando un área metropolitana que es una de las mayores del mundo. Esto ha dado lugar a una gran variedad de usos del suelo dentro de la ciudad, desde zonas densamente pobladas llenas de rascacielos, hasta suburbios en expansión y asentamientos informales. Uno de los rasgos más llamativos de la geografía de Ciudad de México es un contraste de lo antiguo y lo nuevo. En el centro histórico se encuentran los vestigios del pasado de la ciudad, incluidas ruinas aztecas como el Templo Mayor, así como la arquitectura colonial española. En cambio, barrios como Santa Fe representan el empuje de la ciudad hacia la modernidad, repleta de rascacielos y centros comerciales contemporáneos. El suministro de agua es otro problema geográfico crítico para Ciudad de México. Debido a la desecación del lago Texcoco y a la demanda de una gran población, la ciudad se enfrenta a una crisis de agua que le obliga a bombear agua del subsuelo, lo que provoca más hundimientos y aumenta el riesgo de terremotos. La geografía de Ciudad de México es una compleja mezcla de elementos naturales y antropogénicos, y aunque la ciudad es una maravilla para la vista, la desafortunada realidad es que la ciudad también se enfrenta a un problema muy grave. Se está hundiendo rápidamente. Ciudad de México se hunde. Y este es un fenómeno que se viene observando desde hace varias décadas. La que fuera una ciudad rodeada por una red de lagos y canales, la capital de México ha sufrido importantes transformaciones en su geografía, en gran parte debidas a la intervención humana. Todo inició cuando los colonizadores empezaron a desecar el lago sobre el que se construyó la capital azteca, Tenochtitlán, para controlar las inundaciones y dar lugar a la expansión. Dicho hundimiento es alarmante. En algunas zonas, la ciudad se ha hundido a un ritmo de hasta 20 pulgadas al año, aunque la media de toda la ciudad es de unas 4 pulgadas al año. Este rápido descenso ha tenido multitud de consecuencias, como daños en edificios, carreteras e infraestructuras críticas. Entonces, ¿por qué se está hundiendo la Ciudad de México? Principalmente es por la extracción de agua subterránea para las necesidades de la ciudad. Con una población creciente y un suministro de agua insuficiente, Ciudad de México depende en gran medida de los acuíferos subterráneos. Sin embargo, el ritmo al que se bombea el agua supera con creces el ritmo de reposición natural. A medida que se extrae el agua, el suelo se compacta y pierde su capacidad para soportar la ciudad, lo que provoca el hundimiento de la tierra. Otro factor es el suelo arcilloso sobre el que está construida la Ciudad de México. Los sedimentos del lecho del lago tienen un alto contenido en arcilla, contribuyendo a la compresibilidad del suelo y lo hace propenso al hundimiento. El hundimiento no es uniforme en toda la ciudad, poniendo a prueba las infraestructuras y hace a la ciudad vulnerable a inundaciones y terremotos. Afortunadamente, los esfuerzos para combatir esta crisis y la gestión del agua está a la vanguardia de las soluciones, como la recolección de aguas pluviales, reduciendo la dependencia de acuíferos subterráneos. También se está invirtiendo en infraestructuras para traer agua de otras fuentes, pero es una solución costosa y que requiere muchos recursos. El tratamiento de aguas residuales para su reutilización es otra de las estrategias para paliar la crisis del agua. Por desgracia para Ciudad de México, el terreno ya contraído en varias zonas de la ciudad nunca volverá a tener el mismo tamaño que el de su ubicación original. Después de que el suelo se contraiga y los edificios se hundan, por mucho que se vuelva a regar la tierra que hay debajo, esos edificios no volverán a su sitio. Más allá de los esfuerzos, no existe una solución perfecta, lo que sitúa a Ciudad de México en el camino hacia el abandono dentro de unos 150 años. Esto sería un desastre para México porque, bueno, la ciudad es de lejos su ciudad más dominante desde el punto de vista económico y cultural. Ciudad de México, la capital y mayor urbe de México, ejercen una gran influencia sobre el país en varios aspectos, desde la política y la economía hasta la cultura y los medios. Descrita como una ciudad primaria, la Ciudad de México eclipsa a otras ciudades mexicanas en términos de población, producción económica e importancia cultural.
Aunque esta centralización tiene ventajas, también plantea retos que tienen impacto en todo el país. En términos económicos, Ciudad de México es el centro financiero del país. Alberga la Bolsa Mexicana de Valores y las sedes de numerosas empresas multinacionales como América Móvil, Inbursa y Grupo Bimbo. En total, la ciudad representa alrededor del 16% del PIB de todo el país, lo que la convierte en una fuerza económica abrumadora dentro del país. Para ponerlo en perspectiva, la ciudad de Nueva York representa alrededor del 8% del PIB de Estados Unidos. Sigue siendo grande, pero mucho menos dominante económicamente que Ciudad de México. Políticamente, Ciudad de México también es muy importante para el país. Como capital, es la sede de las instituciones del gobierno federal, incluida la residencia del presidente, el Congreso y el Tribunal Supremo. Esta centralización total de la política y la economía ha dado lugar a algunas críticas a lo largo del país en el sentido de que Ciudad de México recibe más de lo que le corresponde. Ciudad de México no solo es política y económicamente dominante, sino increíblemente importante a nivel cultural. Ciudad de México es el epicentro de las artes, la música y la literatura mexicanas. Alberga numerosos museos, galerías y teatros que marcan la pauta del discurso cultural del país. La ciudad es sede de los medios de comunicación, moldeando la opinión pública y la cultura popular. Aunque esta concentración de activos culturales ha convertido a Ciudad de México en una ciudad global, puede eclipsar las culturas e identidades regionales, dificultando que las tradiciones locales obtengan reconocimiento nacional o internacional. Ciudad de México domina por completo el país en casi todos los aspectos. Por desgracia, la ciudad también tiene una de las peores geografías que he visto para una megaciudad. Aunque el hecho de que se esté hundiendo literalmente sería suficiente para cualquier ciudad, también está acosada por terremotos. También tiene una contaminación atmosférica muy mala. En resumen, Ciudad de México tiene muchos problemas que debe resolver muy pronto. Espero que hayas disfrutado aprendiendo más sobre Ciudad de México y su geografía. Si lo hiciste, por favor suscríbete a mi canal. Si quieres escuchar el episodio del podcast, puedes hacer clic aquí. Si quieres ver otros de mis videos, haz clic aquí. Gracias por verlo. Hasta la próxima.